Quisiera que en Apocalipsis 1 y en el verso 6 podamos entender algo este día. Dice la palabra, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Quien nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, es Jesucristo. Y nos hizo reyes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No somos reyes, ni solo somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Eso tenemos que entenderlo. El capítulo 5 nos dice también lo mismo que Apocalipsis nos está diciendo. En el verso 10 del capítulo 5, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y reinaremos sobre la tierra. No vamos a reinar en el cielo, vamos a reinar en la tierra, y reinaremos sobre la tierra. Es por ello que tenemos que conectar la palabra de Dios, donde todos los hombres de Dios que escribieron estos 66 libros, estos 40 hombres que escribieron en distintos períodos, en distintos tiempos, en distintos momentos y en diversas dispensaciones, todos concatenaban. No se contradice absolutamente nada de ello. Ahora, el apóstol Pedro nos dice claramente y nos habla a nosotros de este otro aspecto que es requerible que todos nosotros consideremos ahora mismo, en el 2:9 de primera de Pedro. Mas vosotros hoy, quiero que sepa que usted no está exento de esto. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Efesios nos dice desde cuándo fuimos escogidos. Efesios 1 nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que no es una casualidad que usted esté hambriento de la palabra de Dios. No es una casualidad que usted esté sediento y sedienta de la palabra de Dios. No es una casualidad de que usted tenga necesidad de orar. No es una casualidad que usted tenga necesidad de meditar en lo profundo de Dios, en las riquezas de Dios, en las inescrutables riquezas de Cristo. No es una casualidad que usted deteste al infierno. No es una casualidad que usted aborrezca a Satanás y el lago de fuego.
No es una casualidad que usted aborrezca la iniquidad y los placeres del mundo y la corrupción de este mundo, de la cual hemos sido librados, porque el Señor nos ha librado del presente siglo malo o maligno. Dice la palabra que nosotros somos luminarias en medio de una generación perversa, en medio de una generación depravada, en medio de una generación degenerada. Nosotros somos luminarias, nos dice la palabra en Filipenses. Así que somos reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nos dice Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio o sacerdotes reyes o reyes sacerdotes. Nación santa. Usted puede buscar todos los países del mundo que están registrados en toda la geografía, en toda la geopolítica de esta tierra. No hay uno que se ha llamado nación santa. No estamos hablando de Israel. Aquí estamos hablando de la iglesia. Nosotros no estamos registrados por los hombres, porque nuestra ciudadanía, dice la palabra en Filipenses 2:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía, ahí está nuestra inscripción, porque somos inscritos en los cielos. Los 70 fueron a predicar, los otros 70 fueron a predicar y venían contentos de haber echado fuera demonios. Y Cristo les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ustedes no se alegren porque echan fuera demonios, más bien gócense porque sus nombres estén inscritos en los cielos. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque nuestra habitación no esté en los cielos, nuestras habitaciones son celestiales, son eternas y van a llegar a nosotros. Pero necesitamos entender bien que no es que vamos a un rancho de oro, ni a un rancho de diamante, ni a mansiones físicas, literalmente hablando. No vamos de la materia hacia la materia, sino que vamos a Dios, que es nuestra mayor riqueza. Es por eso que tenemos que entender que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. La iglesia es una nación considerada desde la óptica de Dios, aunque la Organización de Naciones Unidas no la tome en cuenta, y aunque la gran prostituta establecida en Roma diga que es la iglesia de Cristo, es la prostituta que señala a Cristo, pero no es la iglesia de Dios, no es la nación santa, aunque utilicen centenas de santos ídolos que ellos han canonizado para que tontos, imbéciles de la mente, indoctos de la palabra, sigan imágenes y traten de comunicarse con Dios por medio de imágenes. Nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, somos templos del Dios viviente, somos templos del Espíritu Santo, y nuestra comunión está en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Somos distintos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió? Si ya nos había escogido antes de la fundación del mundo, nos adquirió a través de la redención. Lo divino vino a la tierra, se hizo hombre. Lo divino no tiene sangre. La carne es la que tiene sangre. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cristo dejó su sangre. Cristo no se llevó su sangre. Él derramó su sangre, su vida, dice Isaías 53, porque la vida de la carne en la sangre está. Él derramó su vida hasta la muerte. Derramó su sangre hasta la muerte. Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está. Por eso es que Él se hizo carne, y Él en su carne contenía su sangre que derramó para redimirnos a nosotros. Por eso es que somos un pueblo adquirido por Dios,
a través de la redención, porque el plan original de Dios, Adán lo echó por el suelo al ingerir del árbol del conocimiento del bien y del mal, al comer lo que Dios le dijo que no comiera y al abandonar el árbol de la vida. Entonces Adán cayó, fue destituido de la gloria de Dios. Él era hecho conforme a la imagen de Dios, que es Cristo. Eso lo dice Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen de Dios. Sí, Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios, es que fue hecho conforme a la imagen de Cristo. Es por eso que nosotros en el recobro, en la restitución, en el 8:29 de Romanos, somos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que fuimos adquiridos a través de la sangre. Cristo divino. Cristo está en el seno del Padre. Cristo salió del seno del Padre. A Dios nadie lo conoció jamás. Él, el Hijo, lo dio a conocer. A eso vino Cristo, a dar a conocer a Dios, no a formar una religión, ni denominación, ni organización. Vino a dar a conocer a Dios, y Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, dice la palabra del Señor. Ahora grande, primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Si Dios se manifestó en carne, Dios era Cristo en la carne, y Él tuvo que ir a la cruz en la carne para poder adquirirnos a nosotros. Entonces la palabra dice que lo que era imposible para la ley, en Romanos 8:3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, no pecador, sino en semejanza de carne de pecado, porque Cristo no pecó, dice nunca, dice Hebreos 4:15, y dice 2 de Corintios 5:21, que Él no conoció pecado, pero vino en semejanza de pecado. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne, porque el pecado nos condenaba a nosotros, y Cristo condenando al pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted se cree condenado por los errores que ha tenido, salga de la condenación de su conciencia, de la condenación que genera su propio corazón no ducho en la verdad de Dios. Salga de la condenación que genera Satanás, porque él acusa día y noche, dice Apocalipsis 12:10, y el Señor nos da las armas con la cual podemos vencer las acusaciones. Ellos le han vencido con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. Así que podemos entender claramente que somos adquiridos por Dios. Me he detenido en la adquisición por Dios, que no es otra cosa más que la redención. Por eso lo divino no redime, la carne sí redime, pero Dios se hizo carne siendo divino, y en su humana divinidad, donde estaba metido, allí entonces pudo redimir. Y Juan lo presenta diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan presenta al Cordero, pero luego presenta la paloma que genera la vida, porque Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida, la ley de la paloma, en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Los ojos de la paloma, el ave con alas, el cordero, el animal con patitas apegado a la tierra, y el ave que vuela y vence lo que el hombre no puede vencer
volando. La paloma, que tiene una única mirada, aunque tenga dos ojos. La paloma que no contiene hiel, la única ave que no contiene hiel, no expresa amargura. Después Juan nos presenta la piedra y nos presenta a Pedro como piedra y a Cristo como la piedra preciosa. Tenemos que ir viendo los efectos revelativos en el ámbito de la dimensión de los misterios de Dios en las esferas del reino, cómo es que Dios viene formándose en nosotros, cómo Cristo se viene formando en nosotros. Es por ello que Pablo dice: cuánto sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, apostasía y anticristo es ser una iglesia donde a Cristo no se toma en cuenta para que Él sea el medio de la adoración a Dios, donde se habla de dinero, donde se ponen luces, donde se pone humo, donde se suenan chofares, donde se hace alarde, donde se eleva a los hombres y no se eleva a Cristo. Preocúpese, porque allí están sustituyendo a Cristo por el hombre, están sustituyendo a Cristo con falsas doctrinas y están poniendo al anticristo. Ser anticristo no solamente es estar contra Cristo, sino predicar lo que no es de Cristo, ignorar a Cristo, cuando el plan de Dios es que crezcamos en Cristo, que Cristo sea formado en nosotros y que el Hijo nos sea revelado y que nosotros seamos semejantes al Hijo ahora en nuestros corazones, porque un día le veremos y seremos semejantes a Él, tal y como Él es. Adquirido por Dios, para que anuncien, no se queden con la boca cerrada, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, del oscurantismo, a su luz admirable, a su poderosa revelación. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué importante es entender que somos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? ¿Y cuál es la función de un rey? ¿Y cuál es la función entonces de los reyes y sacerdotes? Un sacerdote lleva a los hombres hacia Dios y un rey introduce a Dios entre los hombres para que los hombres y Dios sean uno. Padre, dice Cristo, que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. Así que el espíritu es de vida. Y Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. No estamos hablando de leche, de mantequilla, de cuajada, de ropa, de zapatos, de carro. Quitémonos esa locura que han tergiversado los apóstatas. La vida es una vida celestial que va creciendo dentro de nuestros corazones. Por eso primera de Juan 5, 11 y 12 respectivamente dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora el Espíritu, lamentablemente todos los hermanos buscan al Espíritu Santo, pero el Espíritu no solamente es santo, tengo que conocer su aspecto de santificación en mi vida, pero tengo que conocer el aspecto de vida en mi vida. En Romanos 8:2, quien contiene la ley de vida es el Espíritu de vida. Es por eso que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado
de la ley, de la ley, de la ley, del pecado y de la muerte. El amor de Dios se manifestó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único, que era, hoy es el primogénito, que dio a su único hijo que tenía, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga acceso a la vida eterna. Él vino a salvar, Cristo vino a salvar, el Padre lo envió por amor, pero el amor para nosotros, los que conocemos las cosas de Dios, no es suficiente. Él nos salvó por gracia, nos salvó por gracia, porque somos salvos por gracia, dice Efesios 2:8. La gracia es un medio, el amor es la fuente. Pero tenemos una gran ventaja cuando entendemos la justicia de Dios, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia. En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuche bien, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, que es lo que vanguardiza todo este aspecto. Y tiene que ver otro aspecto tocante a la justicia, está en Mateo 6, 31 y 32. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas les van a ser añadidas. Esto no es de desatar carros, no es de cancelar deudas, como dicen los apóstatas, ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia. Es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios que lleva a Dios a salvarnos inexorablemente. Quiera Dios o no quiera. Oiga bien, esto es atrevido. Quiera Dios o no quiera, es la justicia de Dios. Es un asunto de legislación, es un asunto legal, no es un asunto de amor, porque el amor no puede emitir ninguna ley. La gracia no puede emitir ninguna ley. Pero la justicia de Dios es el cimiento de Dios, es el cimiento del trono de Dios. Es por eso que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esto lo dice el quinto evangelio, porque para el evangélico común solo hay 4 evangelios. Pero para los hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios por el Espíritu, sabemos que el quinto evangelio nos habla de su justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, justo por su fe vivirá. La palabra dice en Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Escuché bien. Apartado para el evangelio de Dios. Verso 9 nos dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo con toda mi carne. No, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. El evangelio de Dios. Y el evangelio también es de su Hijo. Entonces, luego vemos algo en el verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, pero no al Papa, sino a los hermanos que habían recibido el evangelio en esa nación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al gringo primeramente, al africano primeramente y también al griego, al salvadoreño y al nicaragüense, porque en el evangelio
La justicia de Dios, que es la que salva rotundamente. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. ¿Justo por qué? Porque en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque éramos enemigos de Dios, dice Colosenses 1:21, enemigos de Dios en nuestra mente. Y en Romanos 5:10, la palabra del Señor dice que fuimos reconciliados con Dios siendo enemigos. Al ser reconciliados, somos justificados por la propiciación de Romanos 3:25, y la propiciación nos lleva a la justificación, nos lleva a la remisión de pecados y nos lleva a la conformación, o sea que somos hechos conformes a la imagen del Hijo. Si no conocemos estos aspectos, no vamos a conocer el aspecto de la renovación y la transformación de nuestra mente en Romanos 12:2, para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Justificados pues por la fe, la justicia que se ha revelado por fe también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia. Y la justicia produce la paz. Y la paz produce el gozo en el Espíritu Santo. Busquen, dice el Señor. Ustedes están con problemas psicológicos, yendo al psiquiatra, buscando psicólogos y atormentados en sus mentes, porque no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Ustedes buscan la religión evangélica, ustedes buscan cómo dar 7 vueltas en una plaza, ustedes quieren que lo enganchen diciendo que le den 1,000 pesos a Jehová y que Jehová le va a devolver 10,000. El reino de Dios no funciona así. Ustedes quieren andar ungiendo carretas de caballos, ustedes quieren andar ungiendo inodoros. Eso no funciona así. Todo eso es una fantasía. Todo eso es una venda mágica. Todo eso es brujería. Es brujería evangélica. Es brujería. El Señor no se complace en tirar a nadie a 5 metros de distancia con su poder. El Señor quiere revelar su palabra, quiere acumular el poder en nuestros espíritus, porque es la palabra la que tiene poder. Cristo empezó sanando, poniendo las manos en la cabeza de los hombres, pero luego dijo, la palabra de Dios le dijo al centurión, di la palabra y mi siervo será sano. Porque es en tu palabra que está la autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad y le hablo, le digo a aquel y le digo que vaya y va, le digo que venga y viene, le digo que haga esto y lo hace. Señor, di tu palabra y mi siervo será sano. Y Mateo 8:16 dice que a él llevaron muchos endemoniados y muchos enfermos, y que por la palabra echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. No me hable de depresión donde está la palabra de Dios. No me habla usted de suicidio donde está la palabra de Dios. No me habla usted de nostalgia por la pérdida de una mujer si usted vive en la palabra de Dios. Usted sabe que su Dios es fiel, que Él ha prometido, que Él prueba los corazones, que Él prueba la fe en sus hijos, que Él es un buen padre que nos disciplina, y Él sabe que nos ha dado la espada del Espíritu para contrarrestar las acechanzas del diablo. Estamos completos en su reino y tenemos que ejercer su sacerdocio, el que nos ha adjudicado a nosotros, reyes y sacerdotes. Santo Dios, ¿cuándo se vio por primera vez el sacerdocio?
se vio en Samuel. ¿Y cuándo se vio por primera vez el reinado? Se vio en David. ¿Quién era Samuel? Un sacerdote. ¿Quién era David? Un verdadero rey. Aquí omitimos a Saúl. No podemos hablar de Saúl porque no guardó su dignidad igual que Saúl. Pero David sí, un rey. Por eso Cristo vino de David según la carne. Romanos capítulo 1, verso 3 nos dice que Cristo vino del linaje de David según la carne y que era de ese linaje, era del linaje de David según la carne, pero que se constituye directamente en Hijo de Dios por la resurrección entre los muertos, por el Espíritu de la santidad. Es aquí donde tenemos que prevalecer. Reino de Dios, sacerdocio. ¿Ejerce usted su sacerdocio? ¿Ejerce usted su reino? ¿O es como en ciertas iglesias? Llegué a predicar a una iglesia donde era el antiguo cine San Judas y solamente habían 2 reyes. Solo 2 reyes habían. El hombre y la mujer. Tenían un gran negocio en el oriental. Tenían otro negocio no sé a dónde, solo eran los que más dinero aportaban en la iglesia. Entonces eran la reina y el rey. Ahora va a orar la reina fulana y el rey fulano. El resto no eran reyes. Usted puede ver cómo trabaja Satanás con esas herejías, con gente incapacitada respecto a la verdad de Dios. El reino de Dios es una esfera, es un círculo, es un círculo. El reino de Dios fue lo que Cristo vino a predicar. Marcos 1:1 nos habla del evangelio del Hijo, lo mismo que había dicho el apóstol en Romanos 1:9. En Marcos 1:1 se nos habla del evangelio de el Hijo, pero en el 1:14 se nos dice entonces que el Hijo empezó a predicar. Después que Juan fue, 1:14, ahora después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No, anótelo, subraye lo que no es pecado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Nunca dijo Juan, bueno hermanos, aquí vengo para que hagamos una denominación, una asociación. El hermano más bocón es el superintendente. Va a haber una junta de lobos rapaces que van a poner la disciplina. La hermana fornicó, va 5 años. El hermano hizo tal cosa, va 7 años. El hermano quedó viendo a la mujer mal, a la mujer del pastor, va 3 años de disciplina. Hermanos, vino todo el error, vino todo el engaño, hasta la Santa Cena, que parece que fuera santa, no está dedicada al Señor, y la gente no entiende lo que es la cena del Señor, ni lo que es la mesa del Señor. Y tenemos que entenderlo bien para qué es la cena del Señor y para qué es la mesa del Señor. Pero quisiera en el Evangelio según San Mateo al fin empezar. Y en el capítulo 3, la palabra del Señor nos dice, ¿quién fue el que empezó con este alboroto en aquellos días? Mateo 3. Si usted no es de la palabra, si usted dice que tiene una fe poderosa y usted no vive en la palabra, usted no tiene una fe genuina. Usted tiene una fe fingida. La fe fingida aparece en 1 Timoteo 1 y en 2 Timoteo 1. Ahí aparece la fe fingida y la fe real. Hay 2 tipos de fe. Hay gente que es fingida, van para el cielo,
Y Dios nunca les dijo que iban para el cielo o van para el infierno, porque solamente eso le han predicado. Solamente le han predicado infierno y cielo. Ellos se ven que van subiendo en pelotitas celestes, como muñequitos, pajaritos, y que van viendo popas celestes y popitas doradas, y que van para el cielo. Y Pablo dice: ausente del cuerpo y presente en el Señor. Ahora, ¿qué quiere más usted? ¿Estar presente en el Señor o estar en el cielo? A mí el cielo no me da nada, Dios me lo da todo. Y eso es importante poder aclararlo desde la perspectiva: Dios está en los cielos, el reino es de los cielos, pero Dios un día abandonará el cielo, porque Dios ya no quiere vivir en el cielo. Es como Dios tenía un hijo único, pero Dios no solo quería un hijo único, Dios quería muchos hijos. El que lee Hebreos 2:10 entiende que Dios quería llevar muchos hijos, que quiere llevar muchos hijos a gloria. Entonces ya no tiene uno. Si el hijo es primogénito, es porque hay otros y dejó de ser unigénito. Cuando nosotros vamos a San Juan 3:14, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Ya el unigénito no existe. Para mí ya no existe el unigénito. Yo tengo el primogénito, es mi hermano mayor, es el que bendice al menor, porque en Romanos 8:29 el evangelio es progresivo. Entonces me dice que el hijo primogénito, que él es primogénito entre muchos hermanos, y que nosotros hemos sido creados conformes con ese al final, ya que los nicaragüenses nos comemos mucho las heces. Entonces dice que fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo en Romanos 8:29. Hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto se llama conformación, para entrar a la renovación y la transformación de nuestro entendimiento y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego en 2 de Corintios 3:18 vamos de gloria en gloria, como viéndolo a cara descubierta en un espejo por el Espíritu, vamos siendo transformados en el ámbito no de la mente, sino en el ámbito espiritual, donde Dios es más real cada vez para nosotros. Esto es bendito, esto es lindo. Es por eso que no predicamos 20 minutos y nos vamos, porque tenemos que ir a comer hamburguesa. Entonces, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Qué cosa más hermosa. Y diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos o los religiosos de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de culebra, generación de culebra, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque ustedes son hijos del diablo, les dijo Cristo después. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Peculiar el hombre. ¿Cómo es posible? Si tradicionalmente el templo estaba en la ciudad santa, ahí estaba el santo templo dentro de la ciudad santa. Ahí estaban ministrando los sacerdotes de lino fino. Y según el orden ancestral, desde que aquello había sido constituido por Dios en el aspecto de la ley mosaica, bajo la orden levítica, en el seno del sacerdocio levítico, ¿cómo era posible? Si era en el templo que se tenía que ministrar, ahí se había realizado la administración toda la vida. Aún el padre de Juan el Bautista, Zacarías, que enmudeció por incrédulo, estaba ministrando en el templo en aquellos días. No había una hora que alguien se ausentara del sacerdocio, las 24 horas del día. En todos los días del año no faltaba un sacerdote. Y solamente un sumo sacerdote ministraba una vez al año por los pecados de ignorancia del pueblo, porque la ignorancia te lleva a la duda y la duda te lleva a la escasez de fe en tu vida. Es por eso que Hebreos 9:7 dice que la ignorancia es pecado. Y los hermanos, el sumo sacerdote ministraba por la ignorancia del pueblo y por sus propios pecados allí en el lugar santísimo. Aparece este tipo vestido de camello. Cuando usted registra la palabra de Dios entre los animales inmundos, el camello es un animal inmundo, pero este sacerdote es un sacerdote. Él es un verdadero sacerdote. Los otros sacerdotes, el templo, Dios no está interesado en él. El sacerdote anunciado en Isaías 40, verso 3, es Juan. El que fue anunciado en Malaquías es Juan. El verdadero sacerdote, el sacerdote verdadero es Juan. Los otros, al entrar Juan en esa dispensación, se constituyen en falsos sacerdotes, en hijos del diablo, en enemigos de Cristo. Y Cristo llegó y sacó su azote y le dio con el azote y le dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Lo mismo que hoy, en cueva de ladrones. Hoy se dice el Espíritu Santo que no van a ofrendar dinero, van a ofrendar joyas. Así dicen los delincuentes de púlpito. Son muy famosos entre sus estructuras. Se canta que quema, un canto pentecostal que no sale del mismo canto, con una batería sin afinamiento y con un piano viejo con dos sones, mi, la están llamando a la mi menor, la menor, y están tocando, y ellos piensan que están adorando a Dios, pero Cristo no está ahí. Y sale un loco tocando a la gente, y un poco de hermanas son salvas, pero son tontas, tirando para adelante y para atrás. Ellas son chompipes, son pavorreales, de repente son gansos, vuelan, etc. Pero Dios no está ahí. De repente alguien se acerca y toca un chofar para que venga la presencia de Dios. Oye, si usted no tiene la presencia de Dios y la consigue por chofares, usted debe de preocuparse. Usted debe preocuparse por su vida, porque usted no va a ningún lado si usted está viviendo ese nivel de vida. Ame la palabra de Dios, llénese del Espíritu al llenarse de la palabra, porque mis palabras, dice Cristo, son espíritu y son vida.
Deje de llorar, Señor, me duele el riñón, me está doliendo, tengo un dolor en la nalga izquierda, tengo esto, Señor, ayúdame, rompe con esta atadura. No. Llénese de la palabra, autoministrese, ejerza su sacerdocio, ejerza su reinado, pero entre en la esfera del reino. Ahí en San Marcos capítulo 4, la palabra del Señor dice claramente, y es importante que usted le sepa, a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios, los secretos del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Son gente religiosa que toda la vida vive en pecado, y el mayor pecado que tienen es el de ignorancia, porque no se genera la fe en ellos. Ellos viven en el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ellos son reformados, eran putos, hoy no son putos. Eran borrachos, hoy ya no son borrachos. Tienen una reforma. La sociedad dice, para la vida que ese hombre vivía, que respiraba alcohol y sudaba alcohol, es mejor la vida que está viviendo. Ese hombre no había mujer. Si era una escoba con falda, esa mujer, esa escoba se iba con ese hombre. Se compuso. Dios lo cambió. No. Tiene cambio, pero el cambio se llama reforma. Pero él no tiene vida, porque se ha preocupado por cómo la gente lo vea, que con tener la vida de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En el Edén había un árbol de vida y había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted mire su Biblia y aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí la letra mata y el espíritu vivifica. Si usted no entiende que aquí está el árbol del bien y del mal, y uy, ¿cómo es eso? Uy, si eso es de Dios. No, aquí también habla el diablo. Aquí habló Simeí también. Aquí hablaron los amigos de Job. Aquí se planearon asesinatos. Aquí se planearon adulterios. Aquí está donde se planearon violaciones de hermano a hermana. Aquí está lo bueno, aquí está lo malo. Pero lo más importante que está aquí es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene la palabra de vida es porque tiene al Hijo. Y el que ama al Hijo será amado por el Padre, porque el Padre tiene su amado. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pedro se quiere hacer una enramadita para Elías, una enramadita para Moisés, una enramadita para Cristo. La nube aparece celosa y dice el Señor: enramada yo no quiero. Ese es mi Hijo amado. A Él es que van a oír. Apártenme a un lado a Moisés, apártenme a un lado a Elías. Ahora ha venido el Rey. A Él es que tienen que adorar, a Él tienen que oír. Adórenle todos los ángeles de Dios. Es Cristo el adorado. Nadie puede contener al Padre si no llega al Hijo. Y nadie puede tener al Espíritu y hablar del Espíritu si no profundiza en el Hijo. Porque Cristo es el Espíritu. El Señor, 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán
espíritu vivificante, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En la resurrección Él es el espíritu, no hay vuelta de hoja. Así que por eso el espíritu es celoso, nos anhela celosamente. El espíritu es santo, el espíritu es de gracia, el espíritu es eterno, el espíritu es de vida, el espíritu es de adopción. Pero tenemos que ver la intensificación del espíritu en 7 espíritus. No es que yo quiera el Espíritu Santo y quiero moverme, no, si quiere moverse, cómprese una silla grandota y mueva de ahí. Y ahí estése. Si usted quiere que queme, compre una candela y se quema. Eso es sencillo. No hay que confundir. Si supieran lo que es ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Es el fueguecito ese que usted mismo porta, el que lo va a probar en 1 Corintios 3. Esto es reino lo que le estoy predicando. 1 Corintios 3. Por el amor de Dios, escape por su vida. Mire bien, en 1 Corintios 3, estoy terminando. Y si sobre este fundamento, verso 12 de 1 Corintios 3, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿por quién? Por el fuego, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, churrasqueado, pasadito por el fuego. Va a ser salvo, pero quemadito por el fuego. Si usted dice que quema, va a ser quemadito por el fuego, por contener solo madera, heno y hojarasca, por ser esa su constitución. Recuerde que a las vírgenes se le llama a prepararse, no a estar brincando y haciendo mueca, y a entrar hablando de rodillas en lengua, diciendo que el Señor la tomó. El Señor no se quiere tomar a nadie. El Señor quiere que seamos uno con Él, en el Espíritu. Así que los que están dentro del reino, los que están dentro de la esfera, conocen los misterios de Dios. Y desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Los violentos son los vencedores. Los 7 vencedores de Apocalipsis en las cartas a las 7 iglesias. El que venciere, yo le daré a que coma del árbol de la vida. Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo que solo él conoce. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y tendrá el nombre de Dios en su frente. Nunca no es que lo vas a andar inscrito ahí, sino que para vos Dios siempre será lo primero. En tu mente amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y con todo lo que no querés, con todas tus fuerzas. Vos lo querés amar con todo, menos con las fuerzas. Aunque aquí no predicamos a Malaquía, pero hay sus 4 caras de barro que quieren amarle con todo lo que sea,
con panderos, con danza, con latas y con todo, menos con las fuerzas. Oye, muchacho, piel por piel dará el hombre, piel por piel dará el hombre. Quiero que miren a un hombre que frustrado que terminó antes de morir. En Hechos capítulo 28, estoy concluyendo, luego digo esto y explico que el reino es una esfera, que el reino primero era el reino de los cielos y que ahora es el reino de Dios en nosotros. Ya no es el reino de los cielos. Por eso se oró diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque el nombre de Dios había sido profanado. Vénganos tu reino. Y una vez si tenemos el reino, entonces tenemos tu voluntad en nosotros. El que tiene el reino tiene la voluntad. El que tiene el reino de Dios y está en el reino es porque fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vive en la dimensión del Espíritu desde la perspectiva de la revelación. Es instruido, es docto, es enseñado por el Espíritu y va de gloria en gloria, porque Dios nos las reveló por su Espíritu a nosotros para nuestra gloria. Es un cúmulo de gloria en nuestro hombre interior, a sabiendas que el hombre exterior se va desgastando y que no obstante el interior se renueva de día en día. Esto es clave. Dice la palabra aquí en Hechos 28, y Pablo, verso 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en la sacristía, en la denominación que tiene una enorme cruz afuera. No. Y Pablo permaneció con los superintendentes, con los oficiales de la iglesia, con los diáconos, cabezones, prepotentes y mandamás, y con los pastores delincuentes que él había preparado para predicar dinero. No. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿A qué viene, hermano? Venía a ver si puede. No, ¿a qué viene? Descobíjese. Si viene por la palabra, siéntese. Es que me di cuenta que en la iglesia de usted hay abogados y tengo un clavo. Eso vaya a resolverlo usted a otro lado. Es que me di cuenta que hay una juez entre ustedes y entonces tal vez me saca del clavo con alguna argolla. No, váyase donde los que practican argolla y business por debajo. Aquí es la palabra. Es que viene porque hay un hermano prestamista y tal vez me lo bateo. No, aquí no se viene a batear a nadie. Es que vine porque quiero vender, pues allí me entiende, unos zapatitos que traje de la Yusa ahora que me deportaron. No, vaya a vender los zapatitos al mercado. Aquí es para la palabra de Dios. Entonces él estaba en una casa alquilada, por supuesto que le caía el tábano, como nos cayeron a nosotros 28 años. Perdón, en 28 casas. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Y miren cómo predicó prosperidad, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo únicamente, abiertamente y sin impedimento. ¿Y para dónde iba Pablo? Y no iban a matarlo, pues. Y Pablo le escribió a Timoteo, hermano Timoteo,
con palabras temblorosas te estoy escribiendo. Hermano Timoteo, tráeme unos ansiolíticos. Dicen que por la vuelta de donde Nerón hay un psiquiatra. Es insoportable el dolor de cabeza que me da con solo acordarme que me van a partir con el hacha la nuca. Hermano Timoteo, quiero decirte que la fe es hermosa cuando no hay problemas, pero aquí estoy totalmente orinado. Timoteo, dame unos gustos. Tráeme unas pupusas salvadoreñas, unas guirilas nicaragüenses. Y de paso me traes unas hamburguesas gringas para morir en paz. Anda a decirle a todos que no sé dónde va a quedar mi cuerpo, que tal vez me rastrean con perros sabuesos. No. Pelea la buena batalla de la fe. Que nadie tenga en poco tu juventud. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. De esos maricones apártate. Te estás ejercitando porque estás panzón, pero te recomiendo, hijo, que vas a seguir siendo panzón. Ejercítate en la piedad. Es que voy para el gym, al gym. Con camisetitas cortas, la barriguita de fuera y puro gay. Ya socadito. ¡No! Ejercítate en la piedad. El evangelio es evangelio. El evangelio no es para juego. El evangelio no es para dogma. El evangelio no es para una organización social. No es para estar pidiendo a Norteamérica porque tenés un comedor de niños caretos. Y por debajera te comes el resto, como nos comimos aquí nosotros todo el arroz. Ya nos liberamos de pecado. Porque yo dije, yo voy a pecar con los hermanos, solo no me lo como. ¿Está viendo? Eso es reino. Reino es una esfera. Una esfera donde está el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Habías oído eso? ¿Solo al Espíritu Santo? Pues quiero decirte que existe un espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios te lo dice. Hay un espíritu que fortalece tu hombre interior, el ser fortalecidos con poder en tu hombre interior. No te habla de maquillaje ni que te vayas a rajar y a estirar el pellejo que ya se te está amontonando aquí. Sí, es horrible esa tontera. Y de repente las cejas te las teñí, pero se te va saliendo café, blanco y negro. Ya no puedes escapar. Lo miré en mi esposa, yo me hice y se empacha de a comprarlas donde los árabes al oriental. Porque ahí salía mejor. Y me dijo mi esposa, ya no me estoy destruyendo. Yo creo que se me va hundiendo el cráneo. Sin embargo, la hermana que quiera dar color chiltoma, color zapote, puede hacerlo. Por eso no se va al infierno. Lo que pasa es que hay hermanas que les da horror que las miren viejas, pero si ya están viejas. En la cara se les ve que son viejas, no. Lo mucho que estiren, no puede. Pero el Señor quiere renovarnos. Quiere renovar el hombre interior. Y quiere renovar y transformar tu mente. Y de repente lo viejo se te quita. Y de repente te volvés salsa. Y de repente andas con una fuerza como la del búfalo. Y de repente te sentís volando como el águila. Y de repente se te van los aires, los cólicos, porque te entró la palabra viva. El gozo del Señor es tu fortaleza. La debilidad se va, el temor se va. El reino está en tu vida, el poder está en tu vida, la sanidad está en tu boca. La vida está dentro de tu vida. ¿Por qué vas a desistir si seguís el evangelio chapucero, el evangelio de los babosos que quieren ser reconocidos
no serán reconocidos por Dios en aquel día. Los no conocidos aquí somos conocidos en el cielo, y los aborrecidos aquí, hay alguien que nos sonríe arriba y está pendiente de nosotros. Eso es reino. Ser trasladado, vivir en una esfera secreta donde no hay diablo que penetre. Oh Señor, se me viene al corazón algo que aprendí hace muchos años por mi espíritu, por el espíritu que guía a toda verdad. Cuando uno se constituye en hijo, en hijo, en hijo, en hijo, en hijo. Allí dice que hay una senda en el 28:7, quizá usted se la lleve hoy como una muestra para su vida. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Job 28:7. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron los animales fieros, ni león pasa por ella. ¿Está viendo? Esa senda es el reino de Dios. Cuando Juan aparece, está la cultura grecorromana, está la religión judaizante. Cuando Juan aparece, aquellos están en el templo vestidos de lino fino, con delicadeza cuidando de que sus faldas no toquen, de que el ruedo de sus vestidos no toque la tierra, porque si el vestido tocaba la tierra, ya había problemas. Era el rito, era la ley, lo que la ley dictaba. Ellos estaban en el templo vestidos de lino fino, en sus distintos turnos, con 24 sacerdotes al día, y un sumo sacerdote que ministraba solamente una vez al año en el arca de la alianza sobre la tapa del perdón, que es la alianza del antiguo pacto, que contenía los dos tablas o las 2 piedras de los 10 mandamientos, que contenía la vara de Aarón que floreció y que contenía el maná en un recipiente que dejó Moisés como testimonio. Allí llegaba el sumo sacerdote, la tapa era de madera. Él llegaba con la campana y con la correa y temblando porque sabía que podía morir si ministraba mal. Y ahí depositaba sobre la tapa de madera, donde estaban los querubines de gloria, depositaba la sangre para que la gloria que estaba en la urna pudiera manifestarse por la palabra en los querubines. Y ahí se llevaba a cabo la expiación en ese templo, pero entonces eso ya no sirve para nada cuando aparece el enviado por Dios. La dispensación cambia porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, y Dios estaba terminando el primer periodo, estaba quitando lo primero y estaba estableciendo lo último. Y Juan se viste con piel de camello, aparece en un lugar inhóspito, aparece en el desierto, hay serpientes, hay escorpiones, hay sol ardiente, pero está la palabra de Dios viva, la palabra que no se vende, la palabra que no recula, la palabra que establece. Ahí está Juan, alimentándose de lo que producen los animales. De la abeja viene la miel, y él come saltamontes. No tiene vestido sacerdotal, está vestido de piel de camello, pero en el desierto hay agua. Él es el sacerdote desconocido,
Él es el sacerdote no constituido por los hombres. Él es el sacerdote anunciado por los profetas. Él es el poderoso Juan, que trae el espíritu de Elías. Sí, que trae el espíritu de Elías. Él es el muchachillo aquel que estando en el vientre de su madre fue afectado, tocado, lleno del poder del Espíritu Santo. Él saltó en el vientre de su madre cuando María con su hijo embarazada llegó a visitar, o Miriam llegó a visitar a Elizabeth. Allí iba el Hijo de Dios, el del Espíritu, el del poder de la sombra en el vientre de aquella mujer. Y cuando la prima llegó a visitar a su prima, fue lleno desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo. Ese hombre era el predicador genuino, era el hombre del Espíritu, era el hombre que venía a culminar el primer período y a introducir el último período. Y Cristo dice: quita lo primero y establece lo último. Y Juan no tiene contactos con nadie. Su padre ha sido sacerdote. Él viene de la tribu de Leví. Notorio, investíguelo. Juan el Bautista es levita, pero no ministra en el templo. No se revuelca con los cerdos que están en el templo. Él paga el precio en el desierto. Allí les predica generación de víboras. Ya el hacha está puesta sobre el árbol. Árbol que no dé buen fruto tiene que ser cortado. Arrepiéntanse, religiosos idiotas, cambien de mentalidad. Eso es lo que significa arrepentimiento. Piensen de otra manera. Y por ahí apareció buscándolo a él, porque el sacerdote lleva a los hombres a Dios, pero el rey lleva Dios a los hombres. El nuevo sacerdocio y el nuevo reinado aparecen en el desierto. ¿Acaso Cristo no fue tentado en el desierto? Para romper con la maldición del desierto al confrontar a Satanás con la palabra. ¿Acaso Cristo llevaba guantes de boxeo o alguna espada que le prestó algún romano para pelear contra el diablo? Peleó con la palabra. El diablo que tergiversa la palabra, el diablo que tiene sus ministros de injusticia, el diablo le da vuelta a la palabra. Eso se llama apostasía. Y por eso mucha gente engañada no podrá subir entre poco tiempo con Cristo, aunque no se irán al infierno ni al lago de fuego. No podrán subir ni podrán gozar del galardón que Cristo tiene preparado para sus vencedores y para su iglesia preparada. Los descuidados, los desanimados, los yo que pierdistas, los atraídos por el mundo, los que les gusta el número 10 del fútbol, sabiendo que el diablo solamente obtuvo 10 piedras. Todos esos no podrán estar en las bodas del Cordero, no podrán entrar al reino de Dios. No irán al infierno, no irán al lago de fuego, pero no podrán estar en el reino de Dios. Esto es bastante complejo. Esto es difícil de explicar, pero sí es explicable. Se requiere de tiempo, se requiere de un corazón y una mente dispuestas a percibir la verdad de Dios. No a tomar como que voy el domingo porque es el día del Señor. El día del Señor es diario. Pero Pablo recomendaba el domingo para que los hermanos se reunieran. Roma reunió a la gente celebrando el día del sol. Ustedes sabrán el secreto de Satanás a través de Roma, pero nosotros conocemos que el sábado no es el primer día, sino que el sábado es el último día de la semana, es el día de reposo, y que el día siguiente
es el primer día y también es el séptimo día. Y Cristo resucitó el primer día y resucitó al tercer día y resucitó el día 17 porque murió el día 14, Éxodo 12, y busque dónde quedó el arca, que es la resurrección de Cristo elevada en el monte Ararat. Fue el día 17. Los hijos de Dios sabemos que aquí hay secreto. El reino de Dios es un ambiente. El reino de Dios tiene su perfume. El reino de Dios tiene sus joyas. Oye, el reino de Dios ahora porta plata, oro y piedras preciosas. Pero en aquel día la plata desaparecerá y solo quedarán perlas, oro y piedras preciosas. Si no, vea cómo está constituida, de qué material, la nueva Jerusalén, que es la que se casa con el Cordero, y esa nueva Jerusalén es la culminación de nosotros como ciudad, como la esposa de Cristo, como aquí somos la iglesia. Entonces seremos la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, y luego Dios descenderá del cielo a habitar con su amada, a fundirse con los hombres. A eso, para ello es el reino, para ello es el sacerdocio, para acarrear a Dios a los hombres y para acarrear a los hombres hacia Dios, con el fin de que Dios y los hombres se unifiquen a través del Espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Entonces podemos hablar con Él, ser dirigidos por Él, ser oídos por Él, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan era oído. Jesús llegó buscando al sacerdote. ¿Acaso David y Samuel no tuvieron una relación profunda? David y Samuel, ¿no fue Samuel el que ungió a David? ¿Y con qué lo ungió? Con un cuerno. ¿Y ungió a Saúl? Sí, pero con una redoma de aceite, porque Saúl sería un falso rey. Pero David sería el verdadero rey a quien Dios le daría la arquitectura, el diseño arquitectónico de la edificación del templo. Él no lo edificó, pero recibió el diseño. Lo edificó Salomón. Dios nos ha dado la perito-arquitectura. Dice Pablo: yo como perito-arquitecto puse el fundamento conforme a la gracia que Dios me ha dado, pero otro mire cómo sobreedifica. Esto es un asunto de un edificio. Pablo dice que somos labranza de Dios y que somos edificio de Dios. Nos edificamos aquí y Dios edifica lo nuestro arriba, mientras nosotros aquí nos edificamos. Pues mire bien lo que segunda de Corintios, y culmino con esto, dice en la segunda carta, capítulo 5, verso 10. Quiero decirle que hablar de esto era un tema vital para los apóstoles primeros, los del Cordero, y para los apóstoles desde la ascensión, desde que Cristo ascendió hasta hoy. Porque la iglesia está constituida por 5 ministerios. La iglesia no es pastoral. La iglesia no es pastor, iglesia, pastor. La iglesia, Dios constituyó 5 ministerios. Cristo lo hizo. El Padre puso los hombres en 1 Corintios 12:28. Cristo puso los ministerios en Efesios 4:11. Y el Espíritu de Dios pone los dones ministeriales. Es cierto que así opera la corporación de Dios, pero Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él. El que mira a Cristo, mira al Padre. El que mira a Cristo, mira al Espíritu.
nadie puede adorar al Padre si no es a través de Cristo. ¿Qué es apostasía? Pretender cantarle bonito a Dios sin que esté la palabra de Cristo morando en nuestros corazones. ¿Quiere ser usted un falso adorador? Cante canciones bonitas, pero aparte a Cristo de su vida. Cristo es el centro, Cristo es la esfera, Cristo es el Rey, Cristo es el reino, Cristo es el todo. Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Olvídese de Jehová. Olvídese de Yahweh. No hay que ser indio espiritual. Olvídese de Elohim. Acuérdese que cuando Cristo vino Dios. Déjeme leer de Romanos 9:5 antes de la segunda carta a Corintios, que esto me estremece. 9:5 de Romanos. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿lo está leyendo? Vino Cristo. ¿Sabes qué es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. ¿Es Cristo el hijito peludo? ¿El babosito? ¿O Cristo es Dios? ¿Acaso Cristo no es la palabra? ¿La palabra no es Dios? ¿Y acaso Dios no se hizo carne? ¿Y en el principio era el verbo? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por medio de Él fueron creadas, y nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho si no hubiese sido por Él. Hay una cita bíblica antes de 2 de Corintios que está en 1 de Juan. Solamente vaya conmigo, váyase con Cristo. Aquí dice el verso 20. Pero sabemos, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sí, vino y va a volver. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para qué vas a buscar a Elohim, a Yahweh y a Jehová? Si Dios vino a la tierra y Dios volverá, dice Tito, que Dios viene de regreso a la tierra a recogernos a nosotros, a llevarnos en el aire. Pero ¿en qué cabeza te cabe que vamos a estar en el aire? Eso tal vez los chinos, por medio de algunas bombas ahí raras. No, nos vamos a reunir, dice Tesalonicenses, que Él nos va a recibir a nosotros en el aire. Parece que nos va a chupar la sangre y parece que vamos a poder elevarnos. Porque hasta el momento, si subís allá, no te comunicas. En la luna no puedes hablar, necesitas micrófono. Hola, aló, ¿qué? Alfa 1, Alfa 1, Alfa 1. Aló, camisa chinga 2. Aquí. Camisa chinga 1, guiñátela para abajo. Alfa 1, Alfa 2. Aquí no, aquí hablas con la gente. Hola, hermana Eloisa. Hola. Aquí hablas con la gente, tenés interlocutores. En la luna no puedes hablar con la gente. En la luna andas así. Y esto es que andas con un traje pesadísimo para abajo. Dicen los que han ido a la luna, a mí no me consta. Dicen los chismosos. Y allá no puedes hablar porque andás
metido una cebolla en la cabeza. Segunda de Corintios 5 dice, porque sabemos, ¿ves? Yo conozco cuando ya vienen los niños, este es el último texto. Segunda de Corintios 5, esto es reino, porque sabemos, los sabios no lo saben, que si nuestra morada terrestre, mire usted, que esta es su morada terrestre, usted es tabernáculo de Dios ahorita, pero como es tabernáculo, tiene que ser removido y tiene que desaparecer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Qué quiere usted? ¿El tabernáculo removible o el edificio con fundamento? Una casa no hecha de manos, eterna, eterna, en los cielos. Solo déjeme decirle que el reino de Dios lo puede disfrutar usted aquí. Que Romanos 5:17 es para disfrutarlo aquí. Solamente dos cosas le digo y concluyo. Que el reino de Dios se disfruta ahora aquí, ahorita aquí, aún con todo este calor. Pero se disfruta aquí. La palabra dice ahí que reinamos en vida. En esta vida, en la vida que tenemos dentro de nuestra vida, que reinamos en vida por la abundancia de la gracia. Por la abundancia de la gracia, entonces hay que conocer quién es la gracia y cómo llenarse de la gracia, porque la gracia solo opera donde está la debilidad. Reinamos en vida mediante la abundancia de la gracia y el don único de la justicia. Reinamos en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sí, aquí somos reyes y sacerdotes y tenemos que saber ejercerlos, a aprender a ejercer nuestro sacerdocio y reino, porque somos ellos, reyes y sacerdotes. Todos, sin excepción alguna. Y cuando Cristo venga y nos recoja y le recibamos en el aire por el poder del que mora en nosotros, por el poder del que estuvo en él en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos vivificará también vuestros cuerpos, vuestros tabernáculos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Nos levantará. Luego la gente dice que Cristo viene a juzgar al mundo. Sí, Él viene a juzgarlo por medio de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. Vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles caídos. Nosotros, porque Él y nosotros somos uno. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Dice la palabra que en breve nosotros vamos a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. El cuerpo de Cristo tiene pie para aplastar a Satanás. Pero vamos a juzgar. Hermanos, esa va a ser la oportunidad de reinar con Cristo y de ejercer el sacerdote con Cristo durante 1000 años. Ya está cerca. Todo esto que usted oye, las noticias que usted oye, el revanchismo, la guerra, las amenazas, los crímenes, el narcotráfico, la juventud atrapada en cuerpos diferentes, con cuerpo de hombre pero con mente de niña. Todas esas cosas, esos fenómenos sociales nunca vistos antes. El avance tecnológico, el desarrollo de la ciencia, la maldad multiplicada, la iniquidad multiplicada, todo lo que estamos viendo hoy en día, el alto avance, la inmigración constante, la gente viajando de aquí para allá, como dijo el profeta Daniel. Las cosas que están ocurriendo, temblores, maremotos, es que ya la creación está gimiendo a una con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa nuestra.
la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:17 en adelante, tarea en casa. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años. De eso hablaremos un día, porque van a haber humanos y vamos a ver nosotros que seremos como los ángeles. La gente no lo cree porque no ha profundizado en las cosas del reino. Gente que va a vivir 200, 300, 500, 400, 700 años. Gente que todavía va a pecar, y el pecador va a pecar una vez y una vez va a ser maldito. El niño va a jugar con la serpiente, el lobo va a comer con el león pasto. Ya el león no será carnívoro, será herbívoro. Ya el lobo no comerá carne, será herbívoro. Todos los animales serán herbívoros. Pero estaremos siempre ejerciendo el sacerdocio y el reinado. Pero después de esos 1000, mientras tanto, Satanás está en el hoyo, preso durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Desde el 21 hasta el 4. Y nosotros como jueces en el verso 4. Y Satanás preso en el 21. Preso por 1000 años, que son los 1000 años que nosotros vamos a gobernar como reyes y como sacerdotes. Este es el proyecto más hermoso, más exacto. No es promesa de político, no es característica diplomática, es la palabra de Dios. No es filosofía, tampoco es religión asquerosa, la cual Dios aborrece. Dios aborrece al evangélico religioso y al católico religioso y al musulmán religioso. Dios lo aborrece. Pero reinaremos y ejerceremos el sacerdocio. Pero cuando se culminen esos 1000 años, que Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo y va a engañar muchas naciones, gente de carne y hueso que no ha sido transformada, para volverse en contra del reino de Cristo aquí, y el Padre los va a destruir con su poder. Entonces, cuando venga el juicio final, 20:11 de Apocalipsis, el Señor juzgará a todos los muertos, a todos los muertos. Los que no tienen la vida de Dios resucitarán con la cara llena de humo, dice el profeta Jeremías. Y entonces desaparecerá el cielo y desaparecerá la tierra. Esta tierra y esos cielos que ustedes quieren ir ahora, yo no quiero ir a esos cielos. Porque segunda de Pedro 3:10 en adelante dice que van a ser quemados. ¿Para qué quiero subir allí? Para que me quemen y después salir como garrobo quemado. No. Entonces vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21. Isaías, donde mora la justicia, donde ya no habrá más mar y donde nadie tendrá memoria de las cosas pasadas. El plan de Dios es reino. El plan de Dios somos nosotros, sus hijos. El plan de Dios es que el tiempo corra, pero nosotros no podemos omitir ese tiempo. Mirad bien cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que redarguir el tiempo, tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que, para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Si no oras, no aparecerás delante de Jesucristo. Esto no es religión. Este no es el ministerito, esto no es andar haciendo un poco de hornos, abriendo iglesias y propagando la estupidez, diciendo que es Cristo cuando se está predicando una denominación, cuando se está predicando dinero y cuando se está predicando positivismo, cuando se está omitiendo lo esencial. La esencia es Dios en la persona de Cristo, la corporación de Dios en la persona de Cristo. Esta es una apertura el día de hoy para que empecemos a hablar del reino de Dios en nuestros corazones. No digan que está allá, no digan que está por ahí. He aquí, el reino de Dios está en ustedes. Dice el Señor Jesucristo, hay que cultivar el reino, hay que cultivar las joyas del reino, oro, piedras preciosas y perlas.
Hay que cultivar las joyas del reino. Hay que cultivar el perfume del reino. Hay que cultivar la presencia del rey. Hay que saber que en el reino no se usa un vestido, sino dos vestidos. Los de un vestido son salvos, no van al infierno, pero los de dos vestidos van a las bodas del Cordero y entran al reino. Tenemos que saber que el reino es de dos vestidos y tenemos que tener nuestras vestiduras listas para cuando se toque la trompeta, y eso ya está a punto de llevarse a cabo. Por eso cuando usted mire conflictos en el mundo, las guerras arreciándose, los desacuerdos políticos, diga gloria, gloria, gloria a Dios. Dice que ataca fulano y tal, ataca, gloria a Dios. Ya se acerca Armagedón en la tercera guerra mundial, 9:16 de Apocalipsis, 200 millones de soldados dispuestos para la guerra, para hacer la comida de la gran cena de Dios que Dios le va a dar a las aves. Carne de capitanes, carne de coroneles, carne de generales en la tercera guerra mundial. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención, vuestro rescate está cerca, dice el Señor en su palabra. Nos ponemos en pie con este calor, pero con fuerza. Nos ponemos en pie seguros y certeros de la verdad de Dios. Nos ponemos en pie sin que nadie nos persiga. Nos ponemos en pie sin yugos religiosos. Nos ponemos en pie libre de toda culpa y con las conciencias limpias y con las mentes renovadas y transformadas. Nos ponemos en pie con dificultades, pero confiando siempre en el Señor. Nos ponemos en pie siempre como soldados de Cristo y creyéndole al Señor Jesucristo, sabiendo que su redención está cerca. Dele un aplauso de vida al Señor hoy. Fuerte, 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 y exprese su vida y su agradecimiento al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias.